Quiero comenzar preguntándole si has tenido una tarea dura en tu vida, una jornada que ha sentido largo, un proceso que ha llevado años, una relación que aunque ha sido bueno, ha sido difícil en momentos. Un dolor de tu niñez o de tu pasado que has tenido que pedir sanación y te ha llevado tiempo, más tiempo de lo que hubiera querido. O un hábito, una adicción, una necesidad que por años estás luchando por cambiarlo. Y quiero preguntarle, en esa tarea difícil que tenés o que tenías enfrente, ¿cuántas veces has querido darte por vencido? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, hasta aquí llego? Yo no tengo ya más palabras, yo no tengo idea de cómo tomar un paso siguiente. Yo no sé, Señor, cómo quitar eso, cómo sanar eso, cómo seguir adelante. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido momentos en la vida en los cuales hemos sentido que ya no sabemos qué debe de ser el siguiente paso. Yo creo que el texto de Filipenses 2 da justo en ese lugar donde Pablo dice, ahora lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Yo no sé por qué, pero me ha impactado tanto que en ese proceso de sanación, porque la salvación nuestra es dada como regalo de Dios sobre nosotros en el momento que aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay que llevar a cabo esa salvación, como dice Juan Wesley, nuestro fundador, hay que dejar que la gracia santificadora trabaje en nosotros para que cada día se ve más y más de mi salvación y mi sanación y menos de mi pecado, de mi necesidad y de mi yo. Y al llevar a cabo mi salvación con temor y temblor, sabiendo que es el proceso más sagrado de mi vida, y más en las cosas duras que enfrentamos cada quien, hay que pedir por el Espíritu de Dios que produce en mí no solamente el hacer, pero el querer. Porque cuántas veces ni quiero, Señor, ni quiero tener la fuerza para cumplir su buena voluntad. Hoy día escuchamos dos textos muy impactantes. Primero de Génesis 1, en lo cual encontramos que nosotros, cada uno, hecho en imagen y semejanza de Dios. Y tan pronto después vemos en Génesis 2 como nosotros usamos la habilidad de escoger, de tomar nuestra propia decisión, de tener libre albedrío, lo usamos para escoger lo que no es de Dios. Y entra el pecado en nuestras vidas. Antes de tomar un paso más aquí, quiero resaltar algo y creo que es una de las cosas más fundamentales en nuestro entender del carácter de nuestro Señor. Dios siempre nos da la habilidad de escoger. No somos esclavos. Y en Juan lo vemos, nosotros por la gracia de Dios y más por la obra y salvación de Jesucristo somos libres. Y lo que Cristo ha liberado es verdaderamente libre y punto. Y nosotros, el comienzo de esa libertad que encontramos en el perdón de Cristo, el comienzo de eso es que Dios nos da la habilidad de escoger. Y tan importante y fundamental es eso, porque nosotros podemos escoger a Dios porque Dios quiere nuestro amor. Y en todo de nuestras vidas hemos visto que no existe el amor si no hay la habilidad de escoger. Muchas veces nos confundamos,
pensando que obligando a alguien o algo es amor. No, el amor requiere una decisión, requiere escoger. Y cada momento de nuestras vidas está llena de la habilidad de escoger. ¿Qué comida vas a poner en tu boca? ¿Cómo vas a pasar tu tiempo? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a decir? ¿En qué relación vas a invertir? Vas a tener la fortaleza espiritual de examinarte, o tu ego te va a dejar fuera del proceso de autorreflexión. Vas a decidir estar en relaciones con otros. Vas a tomar la decisión de perdonar. Vas a escoger amar a Dios con todo tu alma, con todo tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. O vas a escoger otro camino. Filipenses 2 dicen que nosotros necesitamos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, de escoger y cumplir con la buena voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces yo he llegado a un punto en mi vida donde digo: Señor, dame el deseo, dame el querer y dame la fortaleza de llevarlo a cabo? Yo creo que para algunos de nosotros el diálogo que está existiendo en esta nación sobre el racismo es un diálogo que algunos me dicen: pastora, por favor, dejan de hablar de eso. Por favor, usted está abriendo heridas que ya se debe de dejar en paz. Hay una sola raza que creó el Señor y ya, punto. Yo no veo color. ¿Por qué tanta bulla hay que hacer? Pero yo estoy aquí enfrente de ustedes diciendo que hay otra gente, incluyendo algunos de ustedes que me están diciendo: pastora, gracias por hablar. Gracias por hablar que hay dolor y que hay racismo y injusticia sistemática en este país. Gracias por tener voz que dice que el COVID-19 es un virus que no conoce la diferencia de raza, ni edad, ni lengua, pero hay una tasa más alta de muertos entre las comunidades indígenas, afroamericanas y latinas. Gracias por reconocer que hay un problema. Porque en ese proceso de llevar a cabo nuestra salvación, el pecado nos lleva al punto que queremos escondernos. Queremos apartarnos de la realidad que estamos enfrentando y ignorarlo como que no está pasando. Como cuando Adán y Eva están en el jardín, ya han tomado la decisión no de amar a Dios, pero de ir en contra de la voluntad de Dios, porque ya sabemos que el texto dice: el amar se manifiesta en las decisiones de obedecer a lo que Dios dice. Escogen no amarle al Señor, toman de ese árbol, lo comen, echan la culpa a cada quien, ¿verdad? La mujer le echa la culpa al serpiente, el hombre le echa la culpa a la mujer, y al fin de cuentas, todos han pecado. Y el resultado de su pecado es que cuando pasa la imagen de Dios en medio de nosotros, están escondidos, diciendo: yo no escojo enfrentar eso. ¿Y qué pregunta la del Señor? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Quién te dijo que tuviera vergüenza? ¿Qué ha pasado acá? Que ha usado tu habilidad de escoger, intentando ser yo, saber de todo lo bueno y lo malo como solo Dios puede. Y ahora adentro te estás quemando. Nosotros como seres humanos,
Cuando nosotros estamos caminando en esta vida, muchas veces tomamos decisiones de ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando hemos cometido un error, cuando nos encontramos en medio de un sistema injusto, cuando vemos nuestra participación y también la forma que nosotros somos afectados, queremos escondernos. Ay, no hablan de eso, no enfrentan eso, nada que ver con mi fe. Al contrario, para llevar a cabo nuestra salvación y sanación, tenemos que enfrentar los pecados que nos separan uno del otro y más de nuestro Señor. Dr. Henry Cloud es un psicólogo cristiano que recién puso algo en uno de sus talleres preguntando: ¿por qué creen ustedes que Dios hizo el lugar de donde salen nuestras lágrimas en una parte tan pública de nuestro cuerpo? ¿Por qué no permitir que las lágrimas salieron del sobaco o algún lugar donde nadie más podía ver? Nunca me había puesto a pensar eso. Pero sería más fácil, ¿no? En vez de tener los ojos que se llenan de agua y uno está ahí intentando fingir que no está llorando, simplemente si fuera mi sobaco nadie se diera cuenta. Dice Dr. Henry Cloud, Dios lo puso allí porque la salvación y la sanación y el hecho de enfrentar el dolor requiere que lo hagamos en conjunto. Hay algo poderoso en nuestro dolor y en nuestra sanación cuando alguien ve en nuestros ojos el dolor que llevamos y que ve en nuestros ojos la necesidad que tenemos de reparación, y cuán doloroso y difícil es cuando en la vida de un niño, en un matrimonio, alguien no ve el dolor del otro, porque fuimos creados a llevar a cabo nuestra salvación y sanación como cuerpo de Cristo, como comunidad y en relación con Dios, uno con el otro. Dr. Henry Cloud dice que además de tener lágrimas que salen en un contexto público, también nosotros tenemos adentro la capacidad de procesar el dolor en pedazos. Y sabemos eso cada quien. Cuando estamos viendo las cosas difíciles de nuestras vidas, si es racismo, si es nuestra historia de migración, si es la forma que hemos enfrentado dificultades en nuestra niñez, lo que sea, el momento de enfrentar ese dolor viene en pedacitos. Porque Dios en su bondad sabe que no podemos procesar todo en una sola vez. Y hoy día, Día del Padre, para algunos es un día de celebración, un día en el cual puede tocar a su Padre, dar gracias a Dios por su presencia. Pero para otros es un día en el cual estamos todavía procesando dolor. Procesando el dolor de no poder estar a su lado, procesando el dolor de la muerte, procesando el dolor de alguien que no pudo ser todo lo que necesitábamos como niño. Dr. Henry Cloud dice que Dios nos da la capacidad de procesar nuestro dolor en pedazos porque somos capaces un paso a la vez, y eso requiere que nosotros colaboramos en llevar a cabo nuestra salvación y sanación en conjunto, queriendo y haciendo la buena voluntad de Dios. Estar con alguien acompañándole en dolor es acto de sanación, dando voz a la necesidad de alguien es acto de llevar a cabo nuestra salvación. Entonces ahora como iglesia, como cuerpo de Cristo, que me preguntan, pastora, pero ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Es en el centro de quienes somos como una iglesia multicultural de múltiples razas y lenguas y experiencias. En un momento en la historia nuestra, cuando si yo comienzo a entrevistar 20 familias pues cada familia me daría otra perspectiva sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué momento más que ahora para escuchar, para llevar a cabo
la salvación y la sanación del cuerpo en conjunto, como parte de la voluntad de Dios. Ay, pastora, pero eso no me afecta tanto. Ay, pastora, pero eso no es tan importante. Comenzamos con Génesis 1, 26 al 28. Miguel lo leyó para nosotros y creo que de allí parte todo, porque en los primeros momentos dice el texto que Dios hizo el ser humano en su imagen y semejanza. Y si nosotros nos ponemos a pensar, eso significa que la forma de cada raza Dios lo tiene en su ser. La imagen y semejanza de Dios abarca todo y nosotros somos reflejo no solamente físico, pero en nuestro ser del Señor que nos ha creado. Es impresionante pensar en el texto del Salmo que dice: cuando me formaste en el vientre de mi madre, yo soy hecho de una forma maravillosa. Parece loco, pero una de las cosas que me ha venido mucho en esta semana preparando es cuando yo estaba embarazada con Daniel. Daniel es mi segundo hijo. Y Daniel, en el momento del embarazo, yo estaba sirviendo como pastora de jóvenes y comencé a sangrar sin parar. Y estando allí en medio del ministerio, tuve que acostarme, levantar mis piernas, esperar que vinieran a llevarme al hospital. Y en ese momento yo podía sentir a Daniel como caminar, correr hacia la parte más arriba de mi vientre, como para decir: ay, mami, no voy a salir ya. Y esa imagen y ese sentir se me viene a la mente. Dios formó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Por lo tanto, la imagen es semejante de miles de madres. Es la imagen y semejanza de Dios. Y es el pecado que nos hace dividir, pensando que eso no es parte de la belleza de nuestro Señor. Tantos otros textos que hablan de eso. El texto de Pentecostés, cuando Pedro predica en un idioma y todos escuchan, no en un solo idioma, en miles de idiomas. Su idioma natal, porque Dios les hizo en su imagen y semejanza donde estaba. Como dice Pablo, que no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre de mujer. Somos uno en Cristo, pero abarca una diversidad completa. Como le pasó a Pedro cuando él, siendo buen judío, pensaba que solamente para esa etnia existía la gracia de Dios, hasta que en un sueño Dios le muestra todas las cosas que son consideradas no limpias para los judíos. Y Pedro tiene que confrontar sus propios prejuicios. Y el Señor diciendo: mi espíritu se mueve en gentil y judío igual, todos hechos en imagen y semejanza de Cristo. Me acuerdo yo estando en Nicaragua, ya sabemos que no solamente en los Estados Unidos, pero en todas las Américas existe la historia de racismo y esclavitud. Y en Nicaragua y en Honduras, Colombia, Panamá, tienen la costa atlántica llena de la historia de esclavitud en las Américas. Y cuando fui a la costa atlántica de Nicaragua junto con Edgar, mi esposo, que es latino, y entramos allí en una iglesia con un padre de corazón que se daba a la comunidad. Y yo miraba cada superficie de la iglesia llena de ángeles. Era verdaderamente una nube de ángeles, pero ¿sabe qué? La cara de cada ángel fue africana. Y qué obra de vida ese pastor, ese padre, ese sacerdote, tener
todos esos ángeles, y no debía de asustar a nadie, porque sabemos que todos somos creados en imagen y semejanza de Dios, pero casi todo su ministerio para reconocer que la cara de un ángel y la cara de Dios incluye a todos hechos en imagen y semejanza de Dios. Me acuerdo Sofía naciendo. Sofía es mi primer hijo. Una niña. Si ves su cara, ves la mía. Excepto tiene los ojos café oscuro de su papá y piel color de canela. Y la gente mirándome en la cara, uno tras otro. Qué triste que la niña no te sacó los ojos. Qué triste que se parece a su papá. Semejanza de Dios en la cara de esa niña. ¿Y qué hace para nosotros, pueblo de Dios, cuando vamos inculcando que solo una raza, solo un color, solo una etnia tiene el privilegio de ser escogido de Dios, cuando la verdad de las cosas es que Cristo mismo habló con la mujer samaritana, extendió la mano a la gente extranjera y nos indicó que todos somos preciosos para nuestro Señor. El pecado divide hermano y hermana. Entra en una forma silenciosa, que fue el deseo de Eva en el jardín, ser como Dios, tener el poder y el conocimiento de Dios. ¿Y quién no quiere tener control de todo? Pero no somos hechos para ser Dios. Somos hechos para ser creaciones de un Dios que nos ama de todo corazón. Y al entrar en el pecado, comienzan a dividirse uno tras otro. Y lo interesante es que llega a la escala que el Señor mismo dice: tengo que sacarles del jardín, porque van a comer de ese árbol de vida eterna. Y yo no quiero jamás que viven esclavizados al pecado eternamente. Por su misericordia, por su amor, el Señor nos sacó del jardín, nos quitó la posibilidad de vida eterna hasta que vino Jesucristo para salvarnos, para ayudarnos, llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, para llevarnos a un verdaderamente libre, para servirle a Él. Racismo todavía existe. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos: ay no, que no salga con un negro? Ay no, ahí no. Y decimos, pero eso no afecta nuestro testimonio como cuerpo de Cristo. Y en Mateo 25, donde el Señor dice: en cada cara marginalizada estoy yo. ¿Quién acepta en tu casa? ¿Quién acepta en tu casa que está apartado por el mundo? Es cuando me aceptas a mí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, con una herencia tan profunda. Sabemos que aún en esta nación los ejemplos de comunidades trabajando y luchando por la igualdad y la unidad salieron de una base de fe, porque nosotros entendemos, cuando amamos a Cristo, el texto en Apocalipsis que habla de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, juntos, no simplemente para estar juntos, pero todos de cara adorando a nuestro Señor. Yo he escuchado a un pastor decir: hay que trabajar eso, porque en el banquete celestial ahí vamos todos. Ahí vamos todos, imagen y semejanza de nuestro Señor. Yo quiero que nosotros reflexionamos, para terminar, sobre el evangelio de hoy, de Juan 8, donde Jesús
dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. O sea, los judíos que ya estaban en su proceso de salvación. Y Jesús les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Amar en el contexto bíblico no es un sentimiento solamente. Amar llega otra vez a la decisión de escoger. Yo decido hoy día amarte, Señor, con todo mi mente y mi corazón. Yo decido amar a mi esposo. Yo decido amar a mis hijos. Yo decido servir al Señor. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres, no escondiéndose del dolor que hemos enfrentado en nuestras vidas, de las cosas que existen en nuestras familias, del pasado que hemos venido, de lo que hemos experimentado en esta nación. No, la verdad les hará libres, porque estamos todos llevando a cabo nuestra sanación y salvación. Y todavía no entienden los judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Levante la mano si has tenido esa experiencia. Nunca. Yo no soy esclava de nadie. ¿Y el pecado? El pecado en mi vida no me esclaviza. Y el pecado en mi vida no me enreda. Y el pecado en mi vida no me hace ciega y sorda y incapaz de ver la grandeza del cuerpo entero de Dios. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Dicen los judíos a Jesús. Jesús les contesta, no yo. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El prejuicio de la gente negra, el prejuicio de los migrantes, el prejuicio de los asiáticos, el prejuicio es el comienzo, en el hecho de ser pecado, de un proceso de esclavitud que te tapa la habilidad de ser cuerpo de Cristo. El que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y con eso quiero terminar. Todo movimiento por la justicia basado en el Evangelio, toda obra de Jesucristo ha comenzado con el poder del Espíritu de Dios, que da llamado aún cuando el mundo no lo reconoce, que da fortaleza espiritual que el mundo jamás puede parar. Una liberación, una fortaleza que da visión de lo que somos llamados a ser, que el mundo jamás puede parar. Es esa fuerza y fortaleza que hace a personas cruzar fronteras, enfrentando la muerte, creyendo en lo que Dios le ha dicho. Es esa fuerza espiritual, esa libertad que le hace a personas forzarse, pedirle al Espíritu, no solamente el hacer, pero el querer seguir en el caminar diario, escogiendo la vida, escogiendo el amor, escogiendo a Dios. Es esa fuerza del Espíritu de Dios que nos libera. Aun cuando el mundo quiere declarar que somos menos, es esa fuerza que nos da la capacidad de ser. Esto es quien soy. No menos, no más. Imagen, semejanza de Dios.
en el centro de ser el cuerpo de Cristo es el entender que todos somos hijos y hijas de Dios, que el pecado existe, si es en forma de prejuicio o si es en forma de sistemas que nieguen acceso a papeles, a salud, a comida, a trabajos. El pecado trae esclavitud y muerte, pero servimos un Señor que ha sobrevencido el mundo. Así que hermanos y hermanas, como iglesia multicultural, como iglesia de Dios, como iglesia lleno del Espíritu Santo, proclamemos con nuestras vidas la libertad que Dios nos da para enfrentar el pecado interno en cada uno. El pecado de la vergüenza que te dice que nunca vas a hacer nada. El pecado del odio que no te permite llegar al perdón. El pecado del ego que no te permite escuchar la historia y la experiencia de los demás. Y el pecado de haber escogido el control en vez del sometimiento, el querer y hacer la voluntad de Dios. Seamos el cuerpo de Cristo caminando digno del llamado que hemos recibido.